no puedo, tengo fútbol. Semanal. Y ahora sí, chicos, vamos a analizar un poco lo que es la jornada con el repaso de resultados. Hoy vamos a hacer un poco mezcla, vamos a ir comentando los resultados de la jornada, empezando como siempre por la Liga y terminando en el fútbol internacional. Y en los partidos que sí que creamos que son un poco más interesantes y que hay cosas que comentar, nos paramos un rato y hablamos un poquito. Así que, si os parece bien, lo hacemos con Mikel, que creo que ya tiene abiertas ahí Sí, las cosas. lo tengo abierto, lo que es un poco confuso para ver qué partidos digo y cuáles no, porque Ya. como hay... Sí. Pues los de este digo en último orden, fin a de partir semana. del 19 de agosto. No sé cómo pilla 19, pero La sí, semana pasada, pues, el miércoles. El Mira, miércoles, pues, sí, el partido Atlético. Vale, me eso parece es. bien. Atlético de Madrid 2, Málaga 0. Bien. ¿Tiro para adelante o...? Check, sí. Vale. Sí, porque el Atlético ha vuelto a jugar después, además. Por eso, Rayo Vallecano 1, Alavés 1. Este partido, hostia, otro gol de Mariano, poco se habla. Mariano ha Ojo al despertado. Alavés, Pichichi ahora mismo, Mariano. Sí, sí. Ojo el Alavés y ojo el Rayo, porque se está hablando muchísimo de todos los problemas deportivos y extradeportivos que tiene el Rayo y tiene una pinta bastante chunga. Ahora- O sea, de hecho hay jugadores forzando la salida ya. Claro, Mbappé y... has abierto el capítulo fichajes antes y suena Aitor Fernández para unirse al Rayo como correcto. portero. Correcto, porque además, dentro de todas las desgracias que le están pasando a los aficionados del Rayo, se les ha lesionado el portero titular de larga duración en Efectivamente. batalla, así que... Se partió En la fin. tibia, creo, una lesión así. Sí, algo así. Pues bueno, mala pinta de momento el Rayo y ni tan mal de momento el Alavés, ¿eh? Los dos partidos que han jugado relativamente bien, así que... Los iremos euskaldunes viendo. que están mal son tanto la Real, que perdió 1-0 contra el Betis, como el Atleti, que perdió 1-3, bastante peor, contra el Sevilla. Sí. Con expulsión No incluida. sé si pudisteis ver los partidos, yo solo vi el del Atlético, el de la Real no, pero sí que me he visto el resumen y hay una jugada de Óscarson, que es un jugadón de Oyarzábal que le deja solo, básicamente, que es exactamente el tipo de cosa que se le venía pidiendo a Óscarson, que tenga un poquito más de sangre y que sea un poco más decisivo en este tipo de jugadas, porque el carisma ya sabemos que lo tiene, de la canción del año pasado y estas movidas. Pero, hombre, quiero decir, si quieres ser el delantero titular de este equipo, tienes que meter esos goles. Es que no te estoy diciendo que vayas a los 15 goles por temporada, pero que cuando tengas una ocasión como esta, así de clara, te la tira prácticamente al cuerpo Que es que además, a Álvaro Valles. que no llegó precisamente barato como para fallar esas ocasiones, ¿eh? Efectivamente. A mí me da pena el chaval, porque yo creo que lo está Sí. intentando bastante, lleva 2 temporadas ahí, pero no... De momento no le están dando las cosas y, sin embargo, Oyarzábal, que fue suplente el otro día, cada vez está mejor, tanto con la selección como con la Real. Así que, bueno, el otro día cambió el partido por completo, por lo que tengo entendido. Y luego el Athletic. Sí, el Athletic, que bueno, si en lo de la Real podemos decir que fue grave porque sigue sin sumar ningún punto. Bueno, creo que era su primer partido, ¿no? La tiene que jugar el Sí, la segundo Real, contra sí. Madrid. Bueno, son los dos equipos que ahora mismo no han sumado ningún punto, Athletic y Real. Es verdad que solo han jugado un partido hasta ahora. La Real, lo principal que se puede decir es que después de esta derrota son aún peores las sensaciones en cuanto al mercado de fichajes, porque de momento oficial no ha llegado nadie, porque ya se ha hablado de que va a llegar este Sarr del Chelsea. Pero es que en el Athletic tampoco ha habido fichajes, pues porque tampoco la filosofía da para lo que da. Pero las caras nuevas, seguramente, que son los que vuelven de cesión y tal, seguramente sea lo único medianamente positivo que se puede rescatar de un partido bastante triste La en línea San defensiva Mamés, entera. 1-3. No sé, ¿tú lo viste, Fran, el partido del Athletic? No lo vi, pero lo estuve siguiendo y estoy de acuerdo con lo que iba a decir Mikel, yo creo, lo de la línea defensiva y tal. Es que es un poco lo mismo de siempre. O sea, y luego ofensivamente, pues también yo pensaba o esperaba ver algo muy diferente con Terzic. No sé, algo más competitivo, algo más tal. Es verdad que la roja pues condiciona el partido, ¿no? Que quizás sin esa roja igual hubiese sido un resultado muy diferente al que se acabó dando. Pero es verdad que es que ya solo ves el 11 y es que yo vi el 11 y no sé, o sea, ¿hasta cuándo Iñaki Williams? Es mi pregunta, ¿hasta cuándo? O sea, es que no me parece un futbolista como para ser titular en el Atleti todas las jornadas porque es que lleva varias temporadas sin demostrarlo, o sea, y tienes en el banquillo a jugadores como a Robert Navarro que personalmente creo que igual es pues de los 2-3 jugadores con más calidad que tiene el equipo, más potencial para poder hacer grandes cosas en el equipo y le pones de suplente. O sea, que entiendo que pones a Nico de suplente porque viene del Mundial como pasó con Laporte o otros internacionales, pero ¿por qué Robert Navarro suplente? O sea, que no además, lo entiendo. El tema de Robert es que Robert no jugó ni un solo minuto. Es gravísimo. A ver, yo puede ser que ya condicionado por la roja o tal, Sí. no te encaje o tal,
Fueron otro Pero tipo es de que cambios, pero igualmente. no sé. No sé, a mí hay varias cosas que me dejaron muy frío. El apartado defensivo, desde luego. Es verdad que esto hay que decirlo, ¿eh? O sea, sí que está todo muy condicionado por la roja. Creo que Mm. hubiera sido un partido muy diferente porque el Athletic no empezó tampoco mal. O sea, a mí los 10 minutos iniciales me gustaron. Pero es verdad que le llega a pasar eso a mi equipo. O sea, cómo se dio el partido con todos los errores individuales, que eso no tiene nada que ver con estar con uno menos, todos los errores graves que hubo en defensa, que hubo por lo menos tres: el de la roja, el del primer gol y el del tercero con el taconazo de Areso. Entonces, esos tres son muy graves. Y que, sobre todo, no te pille ningún jugador más allá de quizás Pello Canales, que yo creo que es el que más lo intentó, un poco esa sensación de rebeldía, de intentar. Me faltó un poquito de eso, incluso con uno Mm. menos, que yo sé que es complicado, pero que los pesos pesados hubieran tirado un poco más la puerta abajo, porque creo que entró Nico, entró con ganas, lo intentó, pero no le salió. O sea, supongo que tendrá que coger un poco de ritmo todavía. Y el resto es que muy poquito. O sea, a Berenguer le tocó jugar en todas partes. Sancet se me quedó súper corto. Y luego hay un jugador que yo lo comenté ayer con tus colegas bilbaínos, Mikel. Yo, sinceramente, no creo que Marouane Sanadi tenga el nivel para el Athletic Club. O sea, yo desde el primer partido que le vi dije, entiendo que lo hayan fichado, porque el mercado de nueves a nivel Athletic es muy reducido y tiene unas condiciones muy potentes, y además sus primeros partidos fueron muy buenos. Yo entiendo el fichaje, pero yo no creo que vaya a hacer para tanto como se está diciendo. A mí me parece que le queda mucho en tomas de decisiones y tal. Y desde entonces, entre las lesiones que ha tenido y el bajo rendimiento desde que ha vuelto, a mí me está dejando muy, muy frío. Es que el problema que tiene Athletic es lo que dices, es la filosofía y que probablemente, quitando los delanteros que hay en el Athletic, el único que te puede funcionar como delantero en Bilbao es Oyarzábal. Lógicamente, Mikel no va a querer ir a Bilbao, porque me parece que es muy feliz en la Real. Hay, hay Y otro nombre, ¿eh? Yo creo que hay un nombre que como 9 en el Athletic lo petaría y sí, que creo que todavía no está en ese momento de su carrera, pero creo que en algún momento podría darse, que es Mikel Merino. vale, sí. Pero claro, ahora mismo Es no. verdad, es verdad. Sí, sí, sí. No, ahora mismo no, evidentemente está en otra liga, Y pero creo tampoco, que en un momento dado y por es. mucho que sea muy de Osasuna y que haya jugado en la Real, no le ha dado, o sea, todas las veces que le han dicho cosas del Athletic y demás, tampoco ha dado largas directamente. O sea, no. No, a ver, yo me parece un fichaje improbable, pero creo que se puede dar en un momento dado Sí, si se dan las circunstancias, porque al final me parecería un caso bastante parecido al de Raúl García, que acabó de delantero centro también y que empezó como centrocampista, cada vez más ofensivo, o sea, no no, sé. sí, es que el problema del Pero Athletic bueno, es que el Guruceta no está metiendo goles desde el año pasado ya, que es verdad que los ratos que tuvo en Champions sí que me parece que aprovechó más, pero en Liga yo no sí. recuerdo que metiese muchos goles. Y que o optas por poner a algún centrocampista rollo, el año pasado estaba Unai, como puede En ser su día también, Sancet, claro, Sancet, ponerlo como falso 9 o algo así, si no optas por eso, no. si no optas por eso, tienes que confiar en un En milagro Marouane. con la recuperación de Manex Lozano y traerlo de Ah, vuelta bueno. cuanto antes, porque si no. Mm. En fin, veremos. Le queda por mejorar al Athletic. Insisto, creo que el partido tampoco hubiera sido de la misma forma sin las rojas, que a mí me parece rojo, por otro lado. Y bueno, y veremos que yo creo que en las siguientes jornadas irá compitiendo algo mejor. De hecho, creo que contra el Barça competirá algo mejor, aunque dudo bastante que vayan a Es que rascar nada. también decir que el Athletic, o sea, los laterales de Athletic son mucho más carrileros que laterales. O sea, estás jugando con Areso Sí, por el lateral derecho que lleva 2 años, bueno, un año y un partido, vale. Pero que a mí el año pasado me dejó muy frío y este año a mí a me mí da la empezó sensación. bien. Me dio rabia porque a mí a eso, además es un tío que más o menos me cae bien dentro de la putada que le hizo Osasuna, y me dio rabia porque yo además tengo la pedrada de que va a acabar siendo un recurso útil para el Athletic. Mm. Y empezó muy bien. El partido me estaba encantando, el partido de Areso. O sea, de verdad, ¿eh? Y ya en la segunda parte, que no la estaba viendo, vi la jugada y dije, tío, puedes hacer esto con todo el mundo encima que está mirándote con lupa. Mm. En fin, pero bueno. Sí, los laterales son más carrileros que otra cosa. El problema, que ya lo comentamos, que tiene buenos centrales y tiene jugadores que pueden jugar de carrilero, pero no creo que sea un sistema que le Ya. convenga al Athletic Club, teniendo en cuenta que su principal estrella es Nico Williams, que es un extremo puro. Entonces, bueno, habrá que ir viendo. Y Dicho es esto, curioso lo que habéis dicho de que solo la Real y Athletic son los dos equipos que aún no han puntuado en jornada y media, que se podría decir, porque algunos equipos tienen un partido, otros claro, tienen dos, que ya en la segunda jornada todos los equipos de la liga hayan puntuado, me parece sorprendente, y que solo falten Real y Athletic, que además tienen su tienen que segundo jugar. partido
con el Madrid contra el Barça. Sí, es un terrible, inicio complicado, ¿eh? Es verdad que el Sevilla en casa era un rival más asequible para el Athletic, pero hombre, que a la Real le toque en Betis y Madrid de primeras también, complicadete. Pero bueno, Sigo. dicho esto, Miquel, seguimos Vale, con el repaso. Valencia 0, Celta 0. Poco que decir, ¿no? No vi más que el final del partido ahí en Valencia precisamente y bueno, un poquito que añadir, sí. Victoria sufrida y derrota injusta, según Mourinho, del Español 1-2 contra el Madrid. Dicho por él, ¿eh? No... Este sí lo vi y tengo que decir que el Madrid me recordó mucho al del año pasado en cuanto a poco centrocampismo, en cuanto a verse muy superado en algunas ocasiones y en cuanto a tener que tirar de la épica y salvarse un poco sobre la campana, como ha hecho 1.000 millones de veces. Y lo que me sirve para apuntar las cosas que ya estamos apuntando del mercado del Madrid. Hay ciertas cosas que están muy bien tiradas y ciertas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, yo que la prioridad no haya sido el mediocentro y que de hecho seguramente no vayan a fichar un mediocentro para el primer equipo, no lo entiendo, ni lo voy a entender. Sin embargo, sí que entiendo que han aprendido del año pasado cuando no tenían ese recurso de 9 puro en el banquillo y lo han fichado este año con Carlos Espí y ya desde la primera jornada les está respondiendo igual que en su día respondía José Lu, así que... Primera jornada, gol de Carlos Espí y gol de Gonzalo, ¿eh? Sí. Y gol de Gonzalo, correcto. Y gol de Bellingham, que ha empezado, me pareció, de los delanteros del Madrid, el que mejor estuvo en el partido también, porque Mbappé y Vinicius me pareció que estuvieron un poco también, pues eso. Vinicius a sus cosas, volvió más guapo, pero igual de, no sé cómo decir. Y Mbappé, pues bueno, bastante más discreto de lo que seguramente a los aficionados del Madrid les gustaría. Pero bueno, buena versión del español en cualquier caso, que me parece que compitió bastante bien y que tuvo sus momentos. Y victoria sobre la bocina del Madrid, para variar. El siguiente partido, Atlético de Madrid 2, Villarreal 2. Segundo 2-2 del Villarreal, por cierto. Sí, es verdad, no lo había pensado. Es un resultado que les gusta. Sí, yo este partido no lo pude ver, pero bueno, parece que al Villarreal se le están escapando las oportunidades, porque en este caso, o sea, igual que en la primera jornada, tuvo varias ocasiones claras para ponerse por delante, ya una vez remontaron al Racing, no consiguieron amarrarlo. En este caso se les puso de cara, porque iban a sacar 3 puntos del Metropolitano y al final es cuando se les va el partido. Pero bueno, aquí, Fran, no nos queda otra que preguntarte por la imagen del partido. Yo creo que es lo más comentado, o sea que no sé qué te parece el tema de Julián marchándose solo y bueno, y todo el partido en general que tuvo con las pitadas y demás. La imagen es Aura, yo creo, es Aura. Parece una promoción de la nueva película de Spider-Man saliendo por el túnel. Bueno, es que tampoco nos podemos extender mucho con esto porque es que hasta que no acabe el mercado no vamos a tener una solución. Se puede quedar, se puede... o sea, yo no sabría decirte qué es lo más inteligente por parte de Julián. En mi opinión, lo que creo que debería hacer es salir públicamente hoy, esta tarde, a decir lo que piensa y decirlo claro. Y si con eso hace una presión para que el Atlético levante un poco esto, porque va a quedar como un club que le tiene totalmente encarcelado a un futbolista, porque se habla mucho en Twitter estos días de que cuando De Jong o cuando Dembélé o que otros ejemplos habló la asociación de futbolistas, exacto, de que tenían a un jugador en contra de su voluntad en un club y que no le dejaban salir o no sé qué, pues hombre, pues con Julián debería de darse eso también. El tema está en que el Atlético, en principio, a falta de una semana o menos, no lo va a traspasar al Barça. Eso es lo que en teoría se piensa, aunque todavía queda siempre ese mínimo porcentaje de que puede llegar a darse un milagro. Pero el Atlético, si ahora mismo se pregunta, es un 10-10 de que no se le va a vender al Barça. Entonces, sí que lo vendería a cualquier otro lado. Y el único equipo que está sobre la mesa es el Arsenal. Pero Julián no se quiere ir al Arsenal, quiere irse al Barça 100%. Entonces Julián tiene dos opciones. Una, irse al Arsenal o quedarse en un club en el que no quiere estar y en el que le van a hacer la vida imposible, en el que no va a jugar, igual está toda la temporada en el palco, o al menos igual hasta el invierno, y en el invierno dice, mira, me piro a donde vengan, si vienen de Arabia con 150, me voy a Arabia. Pero a lo mejor si hace eso, al que más va a joder es al club. Porque el club no va a poder hacer ninguna operación que tendría que hacer con el dinero que recibiría de vender a Julián y encima va a tener al mejor jugador de la plantilla sin jugar. Entonces,
yo creo que está más jodido realmente sobre el papel el Atlético que Julián, si te paras Sí, sí. a pensarlo inteligentemente. Entonces, yo lo que se está leyendo todos los días, parece que es un tema de orgullo de Gilmarín. La solución sencilla sería levantar ese orgullo y decir, mira, 150 millones el Barça, pum, los acepto mañana, a tomar por el culo Julián, y con esos 150 me ficho no sé a quién quieren fichar, pero me ficho a quien Osimhen, haga por falta. ejemplo. A Osimhen o al que sea. Pero hay que ver, o sea, porque Julián decimos que el Atlético está en una situación complicada, Julián está en una peor porque es que ahora mismo está en un equipo de fútbol en el que no quiere estar y en el que no quieren que esté, porque su afición no le quiere tampoco. Claro. Entonces, todo se basa en la decisión que tome el jefe de ese club, que ahora mismo está, pues eso, con la pataleta de que se lo quiere quedar o que no lo quiere vender al Barça, y si no lo vende al Barça, se lo va a tener que comer. Entonces, todo está en el tejado de Gil. Sí. Es que, Yo, bueno, sí, soy. no, que me gusta que Fran básicamente ha venido a decir lo mismo que he dicho yo en la intro. O sea, creo que es Sí. bastante evidente que es lo lógico ahí. O sea, quiero decir, es verdad que yo lo de Gilmarín tampoco lo he comentado en profundidad, pero entendemos que está la pelota en el tejado del Atlético de Madrid y de Julián. Cada uno puede tomar una decisión muy concreta sobre este tema y parece que aquí el desbloqueo más probable viene por parte de Julián porque parece que están bastante inmóviles desde la directiva del Atlético. Que el tema es que a principio de mercado sí que sonaba el PSG y ahí no parecía tanto el rechazo tan mayor como sí que tiene hacia Inglaterra. Yo creo que en general no le gustó la vida en Inglaterra y por eso no quiere volver. Claro. Puede ser también. Pero, Sí, Pero el pero bueno, PSG ya ha hecho ya sus tiene a Ferran. movimientos. claro, ella ya ha Claro. fichado a Mika Götze y ha fichado a Ferran. Me extrañaría que pusiesen otros 150 millones No. encima de la mesa para llevar a Julián. Además teniendo ya 3 titulares como tiene, o sea, quiero decir Entonces, no es tendría que ningún sentido. no sé, a mí no se me ocurre ningún otro equipo al que pueda llegar que no sea el Barça, a no ser que de repente, El Chelsea. claro, el Chelsea quiera ficharlo, que son Sí, los pero equipos que tienen volvería a poderío. Inglaterra. Quiero decir, no. Pero- Sí, no, yo digo en Inglaterra es el único que se me ocurre por necesidad, ¿no? De 9 y por dinero, yo creo que es el Y, único que puede encajar un poco, pero y lo otro es lo que ha dicho Fran también, que venga Arabia, que venga Turquía, un equipo de por allí, ponga 150 millones y fuera. Miami, Claro. ¿no? Quizás para jugar Es ya una con situación 80 complicada, sí. delanteros junto a Messi. También te digo que el hecho de que se fuese a Arabia, al Barça, dentro de lo que cabe le podría venir bien, porque se ha demostrado que luego es mucho más fácil sacar jugadores de Arabia Mm. que de Sí, cualquier eso sí. equipo de la Premier o de Europa en general. Eso desde Sí. luego. Pues bueno, veremos cómo acaba el tema de Julián en el Atlético. Yo creo que no tiene mucha solución dentro del Atlético. Yo creo que tiene que haber otra solución ahí porque que seguir de la mano no parece que se vaya a revertir la situación. Seguimos, Mikel. Getafe 1, Racing 0. Si no me Pequeño, equivoco, sí, pequeño sí. apunte. El Racing tuvo con 0-0 un penalti a favor. Paradón de Soria que se convierte, si no me equivoco, en el segundo portero con más paradas de la historia, con más penaltis parados en la historia de la liga, después de Diego Alves. Que creo que son 13 o una cosa así, que es muchísimo. Tiene súper lejos a Diego Alves, por supuesto, pero tremendo lo de David Soria y visto el penalti repetido, está muy bien tirado, ¿eh? O sea, es que lo tira muy bien Iván Martín, que hemos comentado antes que recién llegado al Racing, y hace un paradón Soria tremendo y le da 3 puntos al Getafe, porque luego el gol llega poco después, o sea que... Es otro Martín, es Andrés Martín el que tira el penalti. Ah, perdón, es Andrés. Pues me he colado. Pensaba que había sido Iván Martín el que lo había tirado. Tienen dos Martínez, entonces. Sí. Pues bueno, es un paradón y el Getafe que luego consigue llevarse la victoria. O sea que. Parece que metió un al y como retome el nivel que tenía hace 3 años, ¿era cuando estaba en el Getafe? Sí. Ojo. Yo creo que el Getafe puede tener una plantilla bastante mejor de lo que estamos pensando este año, porque ha hecho un buen mercado. Yo, claro, a principio de mercado dije que era uno de los posibles candidatos al descenso, porque iba a estar luchando por la Conference. Se da por hecho un equipo español que va a pasar la fase siempre y cuando no te toque el Brujas, y que eso luego supone el llegar prácticamente seguro a cuartos o a semifinales incluso. Y eso luego puede suponer también un desgaste que en Liga se perjudique. Pero es que tienen una plantilla muy completa ahora mismo y siguen llegando fichajes. Tiene una plantilla completa, acorde con Bordalás, que claro, también han conseguido retenerlo, y un porterazo. Digo, a mí me ha gustado bastante siempre Soria, es de esos porteros un poco de segunda fila como Sivera y tal, que siempre rinden. Así que, bueno, buen equipo el Getafe. Veremos. La semana que viene visitan el Sadar, a ver qué tal se les da. A ver. 0-5 del Barça al Elche, en Elche. Y bueno, pues que hable un poco Fran, yo creo, ¿no? Sí, cuéntanos, ¿qué te pareció el partido, Fran? Yo lo vi entero también, así que, bueno, cuéntanos.
Bueno, fue un partido raro porque Sí. la primera parte la verdad es que no me gustó el juego del Barça, no me encajó. Además yo creo que fue un poco todo de la mano con esa sensación de apatía que tuvo Lamine. No terminó de encajar o no terminó de estar cómodo, pero sí que es verdad que bueno, pues se desatascó todo con esos dos goles, con el penalti. Y bueno, llegamos al descanso ya con esa ventaja que pues no sé hasta qué punto fue justa llegar con 0-2, pero ya hizo ahí un cambio en el panorama del partido, porque luego en la segunda parte el Elche tuvo que salir más agresivo porque estaba perdido en casa el primer partido de Liga y pues tenía que intentar algo diferente, y el Barça creció, sobre todo en la segunda parte también se vio, pues en cuanto entró Gordon fue una cosa surrealista. En 5 minutos dio dos asistencias en dos balones que tocó, sentenció el partido y pues luego ya fue un paseo. No sé hasta qué punto ese 0-5 es un resultado del todo real o está un poco influenciado por el nivel del rival. Tampoco sé si en esta segunda jornada, siendo la primera en casa en el Camp Nou, va a ser lo mismo, porque es que vuelve a ser un rival, en este caso el Athletic, que ahora mismo es el único que no ha ganado o que no ha puntuado y que perdió en casa 1-3. Entonces, vamos a ver también cómo acaba el mercado. Ahora me acabo de leer que, por lo que se ve desde RAC 1, están diciendo que Valde en principio está considerando quedarse. Eso podría atascar definitivamente lo de la llegada de Salinas y Luqueva. Igual no hay más fichajes, no lo sé. Pero bueno, yo al equipo le vi bien, sobre todo en la segunda parte, porque se jugó a lo que Flick quiere, que es todavía más, si cabe, descontrol, y dentro del descontrol, pues ser el equipo más eficiente y el que más goles haga, que contra un Elche, pues si no lo eres, pues mal asunto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, muy bien la segunda parte. Desde luego que yo creo que todo aficionado al culé lo que más ganas tiene es, con diferencia, de ver ya a Rodri en el campo, porque Sí. puede quizás solventar esos problemas que la temporada pasada se daban cuando el partido se descontrolaba porque el Barça iba a por goles y acababa concediendo demasiado. Quizás con Rodri eso se pueda equilibrar, pueda darle al Barça mucho más control del juego. Vamos a ver cómo encaja el Balón de Oro en el equipo, que en teoría debería de hacerlo bien porque es un jugador espectacular. Pero de lo que es la primera jornada, pues es que poco que decir. Todas las malas noticias, digamos, que había de ese partido, que fueron un poco sin duda, lo de Gavi, que acabó siendo un susto, que pues sintió un golpe en la Un rodilla en la golpe que había fuerte en la rodilla. tenido. Eso es, que es el típico choque igual que te dan en la rodilla, que tienes un dolor grandísimo, pero no deja de ser un golpe, no llega ni a A mí, 15 a siquiera. mí es verdad que yo entendía la preocupación por los problemas que había tenido Gavi, pero a mí de primeras me pareció, o sea, yo me quedé relativamente tranquilo con eso, ¿eh? O sea, yo vi la acción y me pareció bastante claro que era el típico golpe muy doloroso, que puede hacer sentirte un poco dubitativo y tal, pero que normalmente no pasa mucho más allá de eso. Y veía a la gente tan preocupada que digo, a ver, que yo entiendo, porque puede ser Claro. que eso desencadene algo dentro, que tal, pero a mí de primeras no me pareció. Así que bueno, me alegro de que se haya confirmado y que no. Pues sí, y luego el otro tema, lo de Lamine, que bueno, hay que ver qué es lo que pasa exactamente con él, porque bueno, el equipo ganó 0-5, da la sensación de que incluso sin él en un buen nivel se puede ganar 0-5 sin problema, tanto el otro día como yo considero, ya veremos, porque cada partido es un mundo, pero considero que también se puede ganar de manera más o menos cómoda, porque es que el Barça es un huracán ofensivo, Tiene y contra mucha el calidad, Atleti, tiene mucha claro. calidad diferencial arriba. Entonces, además tiene la idea que tienen, favorece Mm, mucho ese tipo de futbolistas, porque el tema de la presión adelantada la hacen mejor que casi prácticamente nadie en el fútbol europeo. Creo que tienen una presión brutal. Y cuando recuperan arriba, ese tipo de jugadores como Rafinha, como Gordon, como Adeyemi, como el propio Lamine, que quizás es más un lanzador, pero que también puede correr al espacio. El propio Fermín. Fermín, que hizo un partido discreto, pero de repente te suelta dos ramalazos y dices, hostia, es que esto no lo tienen muchos equipos en el mundo. O sea, entonces, yo Sin creo que duda. esa es la principal potencia del Barça, es ese potencial ofensivo y el poder recuperar arriba con esos jugadores, porque sobre todo contra equipos como el Elche, que nunca renuncian a salir desde atrás, que siempre quieren hacerlo de todas formas, incluso contra equipos como el Barça, que te pueden hinchar. O sea, ya se vio. Literal, pero bueno, eso, lo que decíamos, que a ver qué pasa con Lamine, porque es que no sé exactamente si tiene que ver con algo físico, si tiene que ver con algo de Yo le veo fuera. sensaciones.
Yo le veo fuera de ritmo, no me preocuparía demasiado, sinceramente, porque he visto mucha gente poner un poco el grito en el cielo y yo creo que ya Lamine en otras ocasiones relativamente parecidas se han encargado luego de callar esas voces con su fútbol. Y yo creo que es un chaval lo suficientemente especial y lo suficientemente listo también como para saber volver a un buen rendimiento y demostrarlo en el campo. Así que, Ojalá, ojalá. bueno, pues nada, cerramos capítulo Barça. Esta semana hay 2 partidos interesantes para Barça y Madrid, que entendemos que son los que van a estar allá arriba en la liga, contra 2 de nuestros equipos euskaldunes, así que la semana Con que viene Sevilla. los comentaremos junto con los partidos del finde también, que se nos acumulan. ¿Qué más tenemos, Miquel? Ha habido partidos el lunes también. Efectivamente. Osasuna 0, Levante 0. Apasionante. Eh, el fútbol, he tuiteado antes, el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11, en el que al final suele ganar Alemania y que hace ya un tiempo que no se practica en el estadio del Sadar. Tampoco va a ser en la semana que viene contra el Getafe, os lo voy a adelantar. Concretamente 5 años. Eh, Durillo de ver, ¿no? Tampoco nos vamos a extender mucho en esto porque el partido da para lo que da, pero bueno, yo creo que Osasuna puede incluso ganar perfectamente porque tiene 3-4 ocasiones bastante claras pese al mal partido y al mal juego. El Levante tiene una muy clara también. El Levante tiene una muy clara, la del larguero. Tiene una cesión, que no suele ser nada habitual, una cesión a favor. Cantadita. Porque Sergio Herrera tiene sus cosas. Y ya está. Y el juego fue pues triste. Sin palabra, descafeinado, sí. Quizás. Se salvan 4 transiciones concretas, 4 jugadores concretos. Tratos de buena presión. A mí me gustó el orden en general defensivo, tanto en la presión como en el repliegue. Pero con balón muy fríos, el estado del césped no favorecía nada, pero creo que la idea tampoco fue buena con los futbolistas que había en el campo, intentar jugar a balones largos y juego aéreo. Bueno, tiene que encontrarse el equipo, no me parece para montar ningún drama, pero un primer partido bastante flojo y yo creo que sí que se le podía pedir a Osasuna ganar contra el Levante en casa, sinceramente. Más porque yo me esperaba también mucho más del Levante, que después de la temporada pasada, de final de temporada, yo pensaba que no iba a ser solo cosa de Carlos Espí. Y no creo que sea solo frío. Cosa de Carlos Espí, pero eso es cuestión de dinámicas. Y el Levante ha empezado la temporada perdiendo 0-3 contra el Español, ¿eh? O sea, sí. es que... bueno. Y luego, dentro del partido, me parece que se salvan. Arguibide hizo un muy buen partido, hasta que los últimos 10 minutos ya está fundido y ahí es por donde igual necesitamos un lateral derecho. ¿Iker Muñoz? Iker Muñoz, ¿no? Me parece que sobre todo hizo una muy buena primera parte. Luego... a mí me gustó más la segunda que la primera, fíjate. A mí la es primera que no intervino tanto. A mí el final de la segunda parte, el principio de la segunda sí me gustó, pero llegó un momento en el que estaba metiendo ya piedrazos directamente hacia arriba y que eran un poco incontrolables. Sí, pero bueno, es que fue el mejor ratito de Osasuna y creo que fue, entre otras cosas, porque el fútbol pasó por él ese inicio en la segunda parte, así que a mí me gustó bastante Iker y en general la defensa te diría que quizás el más flojillo fue Bretones. He visto mucha crítica a Hernando que no acabo de compartir, sobre todo teniendo en cuenta que venía una pretemporada horrible. Creo que Hernando estuvo más o menos bien. Y bueno, y se me quedaron cortos los demás. Creo que Rubén lo intentó en la primera parte, no le salieron las cosas. Moro me gustó, a mí me gustó mucho a banda natural. Moro sí, bueno, en general me gustó los pocos balones que tocó. Y Raúl cuando entró lo intentó como siempre, pero bueno, no marcó las que tuvo Budimir, Moncayola estuvo a punto de marcar un golazo, tampoco lo hizo. Y bueno. Aimar sí me pareció que el rato que estuvo siendo Aimar y no un tío más del 11, que yo creo que es lo que se le pide a un jugador como Aimar, me parece que estuvo bien. Los ratos que no le tiraban al suelo metiéndole una hostia cada metro y demás. Y el debut de Pingüino, pues bueno, pues tampoco pudo hacer mucha cosa. Me gustó que fue de los pocos que me parecía que estaban intentando presionar y hacer algo, porque es que me da la sensación de que ya esos minutos... Eso lo va a dar, eso Dubasín lo va a dar, me da la sensación. Pero bueno, veremos, que tenemos un partido también nosotros en poquitos días en Vigo, así que a ver qué tal va construyéndose el equipo. De momento es verdad que nos deja un poco descafeinados, pero lo he dicho antes en Twitter también, si el mejor del partido es el portero rival, tampoco puede ser el peor partido de la historia, o el peor equipo de la historia. Así que, el peor el árbitro. En fin. El peor el árbitro, eso Verdura. Como siempre, desesperante de García Verdura. Tuvimos otro partido más para cerrar la jornada, Miquel. Efectivamente. Partido de ascendidos, Málaga 1, Depor 1. Otro gol de Aubameyang. Aubameyang 2, Mariano Nazario 2. Para mí ese es el titular de la jornada. Estamos en 2017.
pelea a muerte en pleno 2017, ya ves, ya ves. Bueno, veremos esa pelea por el Pichichi, a ver si se mete alguno más, Las, quizás... las tuvo el Málaga, para ganar el partido. No vi el partido, la verdad, me lo perdí, pero Yo bueno. me he visto un resumen, no me he visto más porque a esa hora no estaba en casa, pero yo he visto que falla una muy clara, no sé si es la Rubia o es Chupe, es que no me sé los jugadores del Málaga todavía, te necesito meses Chupe es el todavía. delantero, la rubia es el extremo, Es habilidoso, el extremo, vale, pues creo que era Chupe. creo. Que la falla a puerta vacía prácticamente, me empataron el partido de penalti, pero bueno, no sé. Me parece que el Bueno, Depor tiene mucho equipo, que en algún momento tendrá que sacar más puntos. bueno, entendemos que sí, que de los recién ascendidos es el que mejor se ha reforzado además, así que, bueno. Es que va de Vale, punto y en en punto y ha segunda, sido, ha sido contra el Elche y contra el Málaga además, o sea, En segunda, Mikel, lo comentamos brevemente, ganó también el sábado la Real B el Sanse al Albacete 1-2, primera victoria del Sanse, si no me equivoco, esta temporada. Y el Eibar, que jugaba el domingo, también ganó en Ipurúa contra el Real Valladolid, que es uno de mis candidatos al ascenso, 1-0. Ganó el Eibar, así que veremos cómo va evolucionando la temporada. Y dicho esto, hago también un repaso bastante express por el fútbol internacional, por lo más destacado, que lo tengo aquí a mano. En Premier, el primer partido de la temporada fue esto me gusta mucho cómo lo hacen allí, por cierto. El primer partido de cada temporada es el ganador de la Premier contra el ganador de la Championship, que esto podrían tomar ejemplo el resto de ligas porque mola bastante. Sí. Arsenal 3, Coventry City 0, que fue el Arsenal el único de los equipos del Big Six que ni siquiera sufrió contra su rival porque Manchester United y Tottenham empezaron pinchando contra el sorprendente Hull City y el Brentford, si no me equivoco, en un par de partidos bastante sorprendentes. De hecho, el Tottenham se comió 3 del Brentford y el United 2 del Hull City. O sea, vamos a tener otra emocionante temporada de United y Tottenham peleando por el descenso. Bueno, Ojo a mi veremos. pedrada, de luego. Ojito, ojito. uf, Luego las repasamos. El Liverpool empató a 2 sobre la bocina en un partido que se Víctor, le complicó bastante contra el Newcastle y gracias efectivamente a nuestro querido Víctor Muñoz, que forzó el penalti en el minuto 95, que luego transformaría impecablemente don Dominic Soboslai, que fue un penalti que es para ponerlo en el Museo del Prado. Muy bien, se puso tanto, nervioso, ¿eh? tanto Víctor como Dominiki, pero el resto del equipo, bueno, tiene que ponerse las pilas porque el inicio fue bastante, Y bueno, él, que has hablado también antes del mercado, el Liverpool se tiene que poner las pilas urgente, ¿eh? sí, sí, Porque no, urgentemente. No no tiene, puede, no tiene bandas, no tiene centro del campo, no tiene es que defensa. no puede ser que sin tener fondo de armario te pongas a vender a Curtis Jones. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que parece que no quieren fichar en el centro del Claro. campo, cosa que me parece sorprendente, la verdad. Yo entiendo que tienes a priori ahí dos, tres titulares con McAllister, Gravenberch y Szoboszlai, pero tampoco están para tirar cohetes ninguno de ellos, quizás Szoboszlai. Y Y yo creo que sobre todo un centrocampista con algo más de creación de juego, un poco lo que le pasa al Madrid también. O sea, yo creo que que, alguien de ese perfil no vendría mal, un Wharton o... Pero bueno. que es que uno de los suplentes del centro del campo va a ser Nioni, que es que. A mí me parece mucho más urgente en cualquier caso el puesto de extremo, sobre todo, que es Sí, que eso hace sí. falta uno o dos, por lo menos uno. Y se va a quedar Gakpo solo uno, pero si se va Gakpo dos. Y el lateral derecho, tío, o sea, si tienes a Bradley fuera hasta no sé cuándo, no puedes jugar con Frimpong siempre, porque Frimpong el otro día hizo un partido lamentable. O sea, fue desesperante, de verdad. Pero porque es Pero otro bueno, para jugar con línea de tres, no es un lateral. sí, sí, correcto, correcto. Pero bueno, sin más, que el Newcastle estuvo bien. Me pareció que tampoco merecía ganar, sinceramente. O sea, creo que el empate puede ser justo. Pero bueno, estuvo bastante bien para lo que esperábamos del Newcastle. Y el otro que ganó sobre la bocina fue el Manchester City, que empezó perdiendo y tuvo que remontar con dos asistencias de Ryan Cherky. Ya muy al final marcaron dos centrales, Guardiola y Marc Guehi. Y sufrió bastante en el Manchester City, el primer Manchester City post-Guardiola con Maresca, a ver qué tal se le va dando. El lunes, el gran partido de la jornada fue entre Arbeloa y Xabi Alonso, ese derbi londinense madridista que acabó con 3-2 a favor del Chelsea. También sufrió bastante el Chelsea, pero se acabó llevando el partido. Y cierro con la Premier con el mayor palizón de la jornada, que se lo llevó el Aston Villa, 4-0, perdió contra el Brighton. Estábamos hablando del desmantelamiento que le han hecho a Emery. Pues Han bueno. fichado, que no sé si lo has dicho antes también, a Bambisaka, ¿eh? Bueno, maravilloso. Espectáculos.
Mikel, en la Serie A, nuestro querido Frosinone palmó una Partidazo, pena porque palmó por muy poco contra la Juve, 0-1. Jugaron muy bien. Hay que decir que el Milan se llevó una buena victoria contra el Torino, 1-2, que a ver, que los tengo por aquí, el Como empató a 1 en su primer partido contra tu Udinese, Mikel, el Inter de Milán le ganó 4-1 al Monza, el Nápoles ganó también 2-0 y, si no me equivoco, nos falta La un partido Fiori y la más Roma. Eso es, la Fiori y la Roma, que tenían uno de los partidos más entretenidos. Ganó 4-0 la Roma Oye, a la Fiorentina. Es una burrada el gafe que tengo, ¿eh? Dije, atentos con la Fiore, ha hecho un buen mercado. Este año puede ser el año de que vuelvan a Europa tranquilamente. Bueno, primer partido Bueno, 4-0. 4-0 primera jornada. Partido ridículo de Mastantuono, por cierto. Maravilloso. Ridiculazo, Pues ¿eh? cositas, ¿no? F. Mastantuono, en fin. En la Liga, por mencionarlo nada más, el PSG estuvo a punto de palmar contra el Lens en la primera jornada. Les tuvo que rescatar Ferran Torres o Tiburao, empate a 2, con 2 goles entrando desde el banquillo en la segunda parte. Y hubo también un partidito en Bundesliga interesante que comentar entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, que me pareció bastante guay que empezaran con este partido la Bundesliga. En este caso se lo llevó el Bayern, si no me equivoco, 2-1, que no lo estoy encontrando ahora, pero creo que fue así. Así que bueno, parece que volvemos a tener favoritísimo para ganar la Bundes. Para los interesados, el Wolfsburgo ganó ayer en Pokal contra un equipo de cuarta división, si no me equivoco, en penaltis, ¿vale? Eso. Es que no me has tirado ningún triple como el del año pasado en la porra, Mikel. No te podemos vacilar como el año pasado, tío. Ya. En fin, este año nuestro equipo es el Frosinone. Vuelvo a insistir, lo siento, pero soy el dictador de este programa, así que... Luego así eres del Monza, ¿eh? Sí, pero el Monza ha perdido, por más que el Frosinone. Así que, en fin. Vamos a cerrar nuestro capítulo ya de repaso de la jornada con estos partidos de fútbol internacional.